y muchas veces detenemos o queremos evitar los procesos y llegar ya a la promesa. Y lograr la palabra que Dios te dio con tus propias fuerzas o consultando otros ídolos, otros dioses. Porque siempre la prueba va a ser más difícil cuando la promesa es más grande. Qué gusto compartir contigo que a esta hora estás conectado a esta plataforma en Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Te acompañamos Joe Pellegrini y Yesenia Pellegrini. Gustosamente llegamos a todos ustedes desde Chicago, Illinois, y qué bueno que estemos juntos para compartir estas verdades de la palabra de Dios que son tan indispensables para nuestro diario vivir. Te invitamos también para que te suscribas en nuestro canal de YouTube y compartas nuestro contenido con tus amigos. Nos encuentras como Daily Life Ministries, tanto en YouTube como en Facebook. Y hoy estaremos abordando un tema maravilloso, Joe. ¿Qué sientes tú en el momento que recibes una promesa de Dios, que tienes esa palabra viva que se refleja en la escritura y que se revela a tu corazón para decirte las promesas maravillosas que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que tú sientes? Lo más maravilloso es la confianza, la alegría, el gozo que el Señor nos da cuando nos habla a través de su palabra que va a cumplir una promesa, algo que Él nos ha dicho que va a hacer, y sentimos que pronto lo vamos a ver, que pronto vamos a recibir esa promesa, y eso da mucha confianza y gozo, alegría, paz. Hay multitud de emociones que le da a uno, especialmente cuando uno tiene esa aseguranza que algo va a suceder. Y estamos a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros y nos llenamos de tanto gozo y creemos que va a ser al día siguiente. Sí, uno muy rapidito quiere que pase ya, ¿verdad? Me la dieron Tiempo hoy inmediato. y que inmediatamente la voy a recibir, quizá va a tardar 15 días, pero no es así. Dios nos da una promesa, pero esa promesa tiene un tiempo para cumplirse, que ya está estipulado por Dios y Él ya sabe cuál es el tiempo y la hora para que se cumpla dicha promesa. Él nos la brinda con el propósito de que la cultivemos en nuestro corazón, de que caminemos por fe y no por vista. Es decir, esas promesas nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, a mantener una comunión y una relación con Dios. ¿Recuerdas el caso del pueblo de Israel? Cuando vino Moisés, enviado por Dios, allí a Egipto y les habló del propósito que Dios tenía para con ellos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Estaban felices, por fin nos vamos y queremos ser libres de esta esclavitud que tenemos tanto tiempo en Egipto por el faraón que nos mantiene agobiados, nos mantiene esclavizados. Estaban felices y ellos creían que iban a esa tierra prometida y no se iban a tardar muchísimo, pero resulta que en ese proceso del viaje se presentaron muchas situaciones, Joe. Siempre hay algo que el Señor quiere probar a nosotros, es la lealtad, la fidelidad. Si verdaderamente tenemos la fe requerida para recibir esa promesa, ¿verdad? Esa confianza, que no sea solamente una emoción de gozo, pero que sea una emoción duradera. Felices y alegres en ese camino para recibir esa promesa, cueste lo que cueste, el tiempo que tenga que costar y el sacrificio que tengamos que iniciar y también prolongar. En ese desierto, podemos decirlo, en ese tiempo donde no lo vemos todavía, que podamos también tener una paciencia duradera. Acabas de decir algo muy importante y que es clave para ti que has recibido las promesas de Dios, que debes tener en cuenta cada día de tu vida. Recibiste una palabra de parte de Dios. Fiel es Dios para cumplir todas las promesas que Él nos ha hecho. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, Él es veraz. En Él no hay mentira. Claro está que, como tú decías, vamos a tener que atravesar un desierto, porque para llegar al cumplimiento de esa promesa, para llegar a esa tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que atravesar un desierto. Ellos no se esperaban que iban a haber una cantidad de obstáculos, pero que iban de la mano de Dios. Entonces allí, en ese caminar hacia la promesa, hacia el cumplimiento, siempre van a surgir obstáculos, siempre van a haber situaciones adversas,
pero allí es donde Dios se nos va a revelar y allí es donde nosotros siempre tenemos que mantener la mirada fija en Dios. Yesenia, la constancia es algo que es bien importante. Mantenernos siempre fijados en la palabra de Dios, en su presencia, en su promesa, porque como dijiste anteriormente, vamos a tener adversidades, va a haber oposiciones, va a haber personas que no pueden ver lo que Dios te ha dicho, no van a estar de acuerdo contigo y tenemos que mantenernos siempre firmes cuando hay oposición de palabras, de críticas. Posiblemente no ves lo que Dios ha dicho en el momento y vamos a tener que utilizar la sabiduría de Dios de mantenernos siempre enfocados que sí se va a dar, sí Dios lo dijo, porque muchas personas, muchas situaciones va a querer mostrar lo opuesto. Claro que sí, en el caso del pueblo de Israel, y es un ejemplo tan palpable que allí en la Biblia lo podemos leer y nos disfrutamos esa historia que, entre otras cosas, podría ser como una película, ¿no? Porque es tan extraordinario lo que Dios hizo con este pueblo y Él los sacó de Egipto. Es más, salieron felices con todas las joyas, con muchas pertenencias de los egipcios, y en el camino ellos iban contentos, vamos a la tierra prometida, pero no se esperaban que iban a tener que cruzar el Mar Rojo. Es así como tú y yo necesitamos comprender que camino a la promesa, al destino que Dios señaló para nosotros, vamos a tener que cruzar el Mar Rojo, es decir, un obstáculo inmenso que tenemos que sobrepasar, pero no va a ser en nuestra fuerza. Recuerda que Dios le dijo a Moisés que extiende la vara, y cuando él extendió la vara, el Mar Rojo se abrió y allí se hizo camino para que todo el pueblo de Israel pasara en seco. Fue extraordinario. Es la manera tan palpable como Dios hace milagros a favor de aquellos que hemos recibido una promesa de parte de Dios. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios a favor tuyo, Joe? Hay multitud de milagros, hay cosas que asombra todavía a uno cada día. El Señor siempre asombra con milagros de repente por la fidelidad, por creerle a Dios y su palabra. Cuando Dios dice que va a hacer algo, uno tiene que utilizar esa disciplina y esa práctica de la fe, ¿verdad? Que se engrandezca cada vez nuestra fe, cada vez que Dios cumple una promesa tras otra promesa, que nuestra fe sea más engrandecida, más fuerte cada vez, porque siempre la prueba va a ser más difícil cuando la promesa es más grande. Necesitamos mantener las fuerzas de Dios, la dependencia del Espíritu Santo y siempre estar alegre, mantener la paz, mantener siempre nuestros cabales, ¿verdad? No descosernos, no afanarnos, no desesperarnos, decir, no, esto es muy difícil, no vamos a poder lograrlo, de aquí Dios no nos va a salvar y no nos va a llevar a la tierra prometida. Esos son escenarios que el enemigo, que Satanás pone para que nosotros perdamos la fe. Pero tú y yo nos tenemos que mantener en lo que dice Dios en cada instante de nuestras vidas, porque lo más importante para Dios es nuestra fidelidad y que mantengamos la fe totalmente en Él. Completamente de acuerdo, Joe. Luego ellos pasaron el Mar Rojo, pero allí entonces estaban entrando al desierto, donde ya quizás se les había agotado el alimento, pero allí Dios empezó a suplirles, a mostrar su mano de amor, de sustento, de provisión. Sin embargo, en medio de esa prueba te pregunto a ti, si quizá has recibido una promesa de Dios, pero no estás viendo absolutamente nada y estás atravesando por una situación difícil, donde tú dices, ahora yo cómo me voy a sustentar, ahora yo qué voy a hacer en este caso. Déjame decirte y recordarte que Dios es fiel y que Él cumplirá cada una de las promesas. Simplemente tú necesitas tener un corazón humilde delante de Dios, que Él es el Todopoderoso y Él te va a suplir, Él te va a sustentar. La queja, el renegar, el anhelar ir atrás, a Dios no le agrada. Y es allí donde empezamos entonces a retrasar la promesa de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Es de tener muchísimo cuidado. La queja, la murmuración, porque entre ellos el pueblo estaba murmurando contra Dios, aún contra los escogidos de Dios, en el caso de Moisés, de Aarón, de María, la hermana de Moisés y de Aarón, empezaron a murmurar.
Y esto es lo que nosotros debemos tener tanto cuidado, cuidar nuestras palabras, mantener nuestro silencio y confiar en Dios, en sus promesas, porque la emoción siempre nos juega una mala pasada, Joe. Algo que es muy importante siempre anotar es cuando Dios va a decir algo a favor de uno, o sea, cumplir una promesa, se da a levantar la oposición. So, uno tiene que tener ese tipo de mentalidad. Ya veo los resultados de la promesa de Dios que se va a cumplir y uno de ellos es que tiene que pasar un desierto, una oposición, una resistencia para poder llegar a esa tierra prometida y no creer los obstáculos, pero creerle a Dios. ¿Y cuántas personas han atrasado sus llamados o lo que Dios ha dicho que quieren hacer con ellos o las promesas que Dios quiere entregarles? Pero la oposición ha sido más grande que la voz de Dios. Y han tenido que regresar a Egipto, se fueron de la iglesia, dejaron de creerle a Dios y atrasaron por posiblemente generaciones la promesa de Dios. Porque lo que Dios no hace contigo, si Dios tiene una promesa vigente, posiblemente lo haga con tus hijos. Claro que sí, la descendencia también va a recibir esa bendición y como en el caso de los israelitas, ellos tardaron 40 años en el desierto debido a la murmuración, a la crítica, a la queja, a la incredulidad, porque ya ellos dejaron de creer en Dios. Es más, se construyeron ídolos, Joe. Y esto es de tener cuidado, que tú no vayas a poner la mirada en otros dioses o a buscar la salida para tu situación y lograr lo que la palabra que Dios te dio con tus propias fuerzas o consultando otros ídolos, otros dioses. Hay que tener mucho cuidado porque Dios es celoso. Es algo ahí que le diste muy duro a ese tema, a esa parte, porque si vemos muchas personas que tienen una promesa de Dios, Yesenia, desafortunadamente quieren avanzar las cosas, no quieren pasar el proceso y van a lugares, posiblemente no tiene que ser el brujo, el hechicero, puede ir a una iglesia, posiblemente va a haber un profeta o hay alguien de alto estatus, un apóstol que practica avanzando las promesas de Dios, que uno puede buscar la manera avanzada, o sea, no tiene que esperar el proceso, no tiene que pasar por desiertos, no tiene que pasar por la prueba, simplemente pactar. Hemos ido a lugares donde nos dicen, pues, si su ministerio está estancado, simplemente con una ofrenda o un voto de tanto, eso va a romper ese estancamiento, sin tener que pasar el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, porque en el desierto no es para matarte, el desierto es para madurarte, para hacerte fuerte, para hacerte una persona rígida, que tu fe crezca, que le puedas creer a Dios en medio de las tormentas, en medio de la marea, que podemos ser mejores que Pedro en un momento que Cristo mismo se le aparece en el mar y le dijo, ven a mí, y él cuando salió perdió su fe. Que tú y yo no seamos así, que aprendamos de los errores de otros, que pasemos nosotros la prueba y seamos pulidos y purificados como las joyas preciosas en el fuego, claro pero sí, que salgamos brillando, que salgamos victoriosos, que Dios diga gracias por ser tan fiel a mí, ahora te lo entrego todo. En lo poquito si eres fiel, lo mucho te pondré. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y muchas veces detenemos o queremos evitar los procesos y llegar ya a la promesa sin tener que pasar lo que Dios quiere que pasemos para que nosotros podamos ser fieles en verdad. Para poder recibir la promesa de Dios y que realmente podamos sostenerla, necesitamos la preparación, la formación, el carácter, el mantenernos estables en la palabra de Dios y que nada más nos mueva, ninguna circunstancia adversa, ni las necesidades, ni la escasez, ni las críticas. Todo esto tenemos que afrontarlo, pero ahí está el proceso hacia la promesa. Entonces, si tú pasas la prueba, es como en una escuela, si pasamos la prueba vamos a ganar el año, claro, vamos a pasar de grado. Así que tú tienes que tener esto siempre presente. Dios te dio una promesa, no pierdas de vista esa palabra, manténla allí. Dales a esa palabra que Dios te entregó, que está en tu corazón,
abónala, aliméntala, confía en Dios y tú mismo di, Dios me lo dijo, y tú mismo te vas a recordar, esto me lo dijo Dios. Dios dijo que va a hacer esto conmigo, que va a hacer esto a favor de mi casa, a favor de mi esposo, de mi matrimonio, de mis hijos. Va a hacer esto en mi vida, Él me va a sanar. Todas esas promesas tú las tienes que siempre confesar, creerlas y hablarlas. Cuando tú las hablas, ¿qué sucede? Se va dando vida además. Por eso es que la Biblia dice que todo lo que existe fue hecho a través de la palabra. Entonces tú vas a hablar lo que Dios te dijo, no lo que a ti te place, porque esta es otra, ¿no? A veces la gente quiere inventarse cosas, no. Tú hablas la promesa que Dios te dio, la hablas y dices, yo creo que Dios me da la sanidad para mi cuerpo, para mi alma, para mis emociones, y la vas a recibir. Claro, vas a seguir caminando y avanzando nivel a nivel, pero siempre permaneces fiel, permaneces arraigado, cimentado en Cristo, que Él es el que te va a dar finalmente la victoria. Exactamente, si no somos procesados en los desiertos, no podemos ser confiables delante de Dios. Dios quiere personas leales, confiables, que no buscan alternativas, no buscan otro lugar, no quiere avanzar las cosas, quiere pasar el proceso requerido para madurar, para crecer, para tener ese conocimiento, ese razonamiento, esa sabiduría que el desierto provee. Nadie más te lo puede dar, simplemente el proceso te da todo lo que necesitas para el próximo nivel de tu vida. Y ten presente esto, no retrases el tiempo que Dios estipuló para darte la promesa. El caso de los israelitas, ellos retrasaron, se tardaron 40 años debido a la crítica, a la murmuración, a la queja, a la incredulidad, al ir en pos de otros dioses. Retrasaron y se tardaron 40 años para entrar a la tierra prometida. Y ese no era el tiempo estipulado por Dios. Así que hay un tiempo estipulado por Dios, claro que sí, pero en ese tiempo, si tú lo pasas fiel a Dios en obediencia, manteniendo la mirada en Él, vas a llegar a feliz término y vas a recibir de parte de Dios esa promesa. Este es el mensaje que te hemos entregado con tanto amor de parte de Dios. Ha sido Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Te invitamos para que te conectes en nuestra comunidad en YouTube, suscríbete y comparte nuestro contenido con otras personas. Te agradecemos la sintonía, nos esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto.